días. Les saluda Célida Magaña, como siempre para mí un gusto acompañarle en este espacio de la entrevista. Les saludo por Manuel Burgos, que continúa de vacaciones. Y es que quiero contarle que se ha conformado un nuevo instituto político denominado Nuestro Tiempo, a quienes busca invitar para formar parte de sus filas. ¿Cómo se conformó? ¿En qué momento? Eso es lo que abordaremos esta mañana. Veamos el contexto. ¿Cómo hacer política en el siglo XXI? Es el nombre del manual de consejos dirigidos a políticos y funcionarios públicos que, según los representantes del partido Nuestro Tiempo, no supieron escuchar y atender las necesidades de la población. El presidente del partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, explicó que el manual está basado en la realidad del país y que no va dirigido a ningún partido político o persona en particular. Entre las lecciones está respetar los tiempos de campaña, hacer promesas claras que se puedan cumplir y desmarcarse de personajes corruptos. Ignorar, encubrir, defender o votar por corruptos también es corrupción, sentencia el documento. El objetivo es dejar claro los comportamientos, abusos y actitudes, señala Wright. A principios de junio, Nuestro Tiempo recibió el aval del Tribunal Supremo Electoral para constituirse como partido político, tras haber presentado en marzo anterior las firmas de los ciudadanos para lograr su constitución. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, para conversar sobre estas y otras temáticas, le doy la bienvenida a Juan Valiente, quien es el director de Asuntos Políticos de Nuestro Tiempo. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Y bueno, debo mencionar que esperamos que en unos minutos se incorpore con nosotros Johnny Wright, quien es presidente del partido Nuestro Tiempo, que se incorpore a esta conversación que vamos a tener. Nuestro Tiempo es un partido ya inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral, ya cumplió con todos los requisitos de ley, pero ¿en qué momento y cómo se conformó el instituto político? Porque parece que pasó un poco desapercibido quizá mientras estábamos en campaña electoral. Bueno, me imagino que muchos recordarán el 3 de julio del 2017, cuando Johnny y yo decidimos salirnos del proceso interno del partido al que pertenecíamos, porque nos parecía que el proceso estaba viciado, que había a través del proceso se estaba fomentando nuevamente el clientelismo dentro del partido, prácticas abusivas, y decidimos básicamente darle una señal al partido, a los políticos, a los ciudadanos, que para nosotros los principios eran relevantes y que no estábamos dispuestos a ceder en nuestros principios por un puesto en la Asamblea Legislativa. En ese momento creo que inició lo que ahora es Nuestro Tiempo. Por caminos diferentes llegamos con Johnny a donde estamos ahora, pero realmente fue Johnny quien en mayo del 2018, básicamente a días de haber terminado la gestión como diputados, decidió salirse del Partido de Arena y comenzar a desarrollar este proyecto. Yo seguí de necio, como probablemente usted sabe, durante meses más, digamos casi un año más, tratando de promover dentro de ese partido un proceso de renovación que respetara los temas que ahorita representa Nuestro Tiempo. Bueno, le doy la bienvenida ahora sí a Johnny Wright, quien es presidente del partido Nuestro Tiempo. Gracias por acompañarnos también en este espacio. Y bueno, estábamos conversando un poco de cómo se había conformado este instituto político, pero me interesa saber también cuál es el siguiente paso, cuál es la proyección que tienen ustedes ahora ya conformados como partido político. Me imagino que será pues participar en el próximo proceso electoral el siguiente año, en el 2021. Sí, exactamente. Buenos días. De hecho, el año 2020 es un año crítico, es un año importante porque es donde se realizarían todos los procesos de selección, tanto de nuevos liderazgos del partido como también de posibles candidatos para el 2021. Entonces yo diría que sí, a corto plazo, aunque las elecciones estén a un poco menos de 2 años de distancia, ese es el corto plazo de Nuestro Tiempo, esa es la proyección actual y hacia eso estamos trabajando en estos momentos. ¿Cuál es la base ideológica del partido Nuestro Tiempo? Bueno, nosotros nos definimos como un partido de centro humanista que pretende ir más allá de las ideologías para conformar un movimiento que represente a los ciudadanos. ¿Y centro humanista no es ni derecha ni izquierda? Creemos que en Nuestro Tiempo hay espacio para todos y de hecho lo que buscamos es que los ciudadanos con su diversidad
encuentren en este instrumento político un partido a través del cual puedan participar en la política, con el objetivo de poner a la persona en el centro del accionar político y del Estado, tal como lo manda la Constitución de la República. Entonces, por eso decimos de centro y por eso decimos humanista. ¿Con qué propósito fue difundido este manual? ¿Cómo no hacer política en el siglo XXI? Me llama la atención, estaba leyendo las primeras páginas porque apenas acabo de obtenerlo, y está haciendo como una recomendación a quienes intentan formar un nuevo partido político. Sí. ¿Es así? Sí, bueno. ¿Es dirigido a nuevas ideas o...? No va dirigido a nadie en particular, de hecho va dirigido a los políticos directamente, pero creemos que quien lo lea, cualquier ciudadano que lo lea, con los consejos plasmados aquí en los diferentes capítulos, se identificará de alguna manera o reconocerá o le parecerá que lo que está leyendo es muy similar a la verdad, porque el manual está basado en la realidad, en las actitudes, en los abusos, en la corrupción, en la impunidad que históricamente ha sido asociada a la política nacional de nuestro país. La razón de ser del manual y como acción política nuestra y acción mediática, pública, ya decías tú al principio que hemos estado un poco calladitos y un poco desapercibidos, es darnos a conocer, decir que efectivamente existimos como partido político oficialmente inscrito, pero yo diría un poco innovador y diferente darse a conocer con lo que uno no es, ¿verdad? Efectivamente, todo esto es lo que nosotros rechazamos, a esto es lo que nosotros verdaderamente nos oponemos. Y creíamos que en esta época de tanto cambio político, donde están surgiendo nuevas alternativas políticas, donde están cambiando muy aceleradamente las cosas, que no bastaba con discursos o mensajes de somos diferentes y los típicos clichés políticos, ¿verdad? Vamos a estar cercanos a la gente. No, creíamos que con contundencia había que rechazar todas estas prácticas, todas estas faltas graves a la institucionalidad que han ido erosionando la credibilidad ciudadana en sus políticos. Ahora, ustedes, pues ambos vienen del principal partido de derecha y veo que uno de los primeros mensajes que colocan acá, recuerden que el centro de un partido jamás debería ser sus fundadores y sus presidentes, sino el pueblo. ¿Hay mensajes dirigidos también o alguna situación que ustedes, pues, de alguna forma critiquen del instituto político al que pertenecieron? Yo creo que indudablemente partidos políticos, líderes políticos se podrían dar por aludidos. Nosotros no creemos en la confrontación directa ni con personas ni con partidos, porque en una democracia es fundamental que lleguemos a entendimientos y que se construyan consensos y que se le dé un buen rumbo a nuestro país. Por tanto, entrar en estos debates estériles, ataques y dedicarse a opinar, no lo vemos nosotros como una vía productiva para llegar al fin de una construcción de un mejor país y una mejor sociedad. Por tanto, no es una dedicatoria, pero sí creemos que algunos indudablemente se darán por aludidos. ¿Cuáles son los principales mensajes que usted destacaría de este manual para quienes todavía no han tenido la oportunidad de leerlo, cómo no hacer política en el siglo XXI? Bueno, realmente todos los mensajes son relevantes, y volviendo al que usted mencionaba, yo creo que también es un mensaje para nosotros mismos. O sea, este manual, al definir lo que nosotros creemos que no debemos ser o creemos en lo que no debemos caer, pues también es un recordatorio importante para nuestro accionar político. Entonces, obviamente, nuestro tiempo acaba de ser fundado, tiene fundadores, tiene presidentes, aquí tenemos a uno, bueno, el primero, al presidente fundador, pero es importante que todos recordemos que no existimos como partido político ni para poner al centro a los fundadores ni al presidente, sino que a los ciudadanos. Y de esa manera no solo nos sirve a nosotros como instituto político sobre qué dirección tenemos que tomar, sino que también le sirve a los ciudadanos para tratar de mejorar la función pública y elegir mejores funcionarios para, de alguna manera, siguiendo los consejos que ahora damos en este manual. Mi capítulo favorito es el tercero, que es el de la Asamblea Legislativa. Creo que contiene 5 o 6 consejos
El favorito mío es el número 2, el que dice, repita la siguiente oración. Bueno, da un preámbulo, pero lo grueso es, repita la siguiente oración. Los que no piensan como yo no son mis enemigos. Históricamente hemos vivido en un esquema político polarizado donde lo más importante ha sido ganar elecciones y concentrar el poder. No ha sido la búsqueda del bien común, no ha sido la búsqueda del entendimiento. Han habido importantes aprendizajes y logros, pero por lo general el que piensa diferente, el que tiene opiniones distintas, el que es de otra ideología, pues es mi enemigo y tengo que dedicarme yo a destruirlo. Tengo que dedicarme yo a hacerlo tropezar y a que no tenga éxito, esté en el gobierno o esté en la oposición. Y eso tampoco lleva a una construcción de una democracia fuerte. ¿Quiénes están llamados a sumarse, a unirse a este instituto político? ¿Tienen ustedes ya requisitos muy puntuales que hayan definido para los nuevos integrantes de nuestro tiempo? Bueno, nosotros decimos los buenos ciudadanos. Y ser ciudadano conlleva, aunque uno sea funcionario público o no, esté en el sector privado, donde sea que esté, conlleva una serie de responsabilidades que creemos que hay que fortalecer. Y una de las responsabilidades ciudadanas es la participación política, más allá de ir a votar, que de hecho en nuestro país, por lo menos en las últimas elecciones, únicamente la mitad de las personas que podían votar fueron a votar. Esa es una de las responsabilidades, pero también participar activamente en política. Si hay algún tema que te apasiona o que te preocupa, involúcrate. El problema es, y casi que volvemos con lo que iniciamos, la política está tan desprestigiada, la política es sinónimo de corrupción, abusos, que al final la gente no se quiere involucrar, le teme a involucrarse, a la posible persecución, al daño reputacional. De hecho, no hay mayor cultura en nuestro país de afiliarse a partidos políticos. Algunos padrones de partidos son más grandes que otros, pero en general, y nosotros lo veíamos cuando estábamos recolectando firmas, que era un prerequisito el no tener afiliación partidaria para poder firmar, que mucha gente simple y sencillamente no estaba afiliada a ningún partido. Eso tiene que ir cambiando. Pero también vemos que históricamente los partidos han sido barreras de entrada a esa participación. ¿Por qué? Por la corrupción a la cual podrían haber estado asociados, por la falta de liderazgo, por la falta de una visión, por la falta de no poder atraer talento joven, no querer renovarse. Entonces esos son los retos que tenemos nosotros como nuevo partido. ¿Cómo se sostiene de momento económicamente nuestro tiempo como instituto político y cuál es la forma en la que de momento están operando y preparándose también para el próximo proceso electoral? Bueno, el partido político tiene como condición de afiliación que todos los que somos miembros del partido aportemos al partido, y eso pues obviamente lo estamos haciendo. De hecho, ya ha habido varias solicitudes de información pública de parte de diversas personas naturales y jurídicas. La respuesta de los donantes ya ha sido contestada en más de una ocasión, y la información está ahí. Lo que nosotros queremos es, especialmente en el lado de la gestión pública, que la transparencia y la coherencia sean pilares importantes, principios importantes que se sigan. ¿Qué ha pasado en este tiempo fuera de la Asamblea Legislativa? Porque usted lo mencionaba, parece que hay un desencanto, parece que sí hay gente buena, preparada, pero que no está tan dispuesta a participar en la política por este desprestigio y por esta mala fama que se ha ido creando a lo largo de los años. Sí, yo considero que la crisis institucional en nuestro país, y quizás la Asamblea Legislativa es la institución que desafortunadamente ocupa de los primeros, si no el primer lugar en cuanto al desprestigio y en cuanto a la insatisfacción ciudadana hacia el trabajo que se hace ahí. Y diría que desde que igual nosotros, desde la anterior legislatura, se ha ido inclusive erosionando aún más esa credibilidad en la institución. Tampoco abona que el mismo presidente de la República le dirige ataques a la institución para poder lograr sus objetivos, y ha habido poco accionar en cuanto a la conformación de espacios de diálogo para
para llegar a cabo, ejecutar una agenda de país. Entonces yo diría que el clima actual es aún más convulsionado al cual dejamos cuando nosotros nos salimos, y eso hace aún más relevante y más importante que esos espacios políticos sean ocupados por las personas más preparadas para servir la función pública. Yo sé que ustedes han estado trabajando, digamos, en el marco regulatorio del Instituto Político. Vemos este manual que también es, me imagino, autoría de ustedes dos. Pero, ¿cómo se están preparando en el territorio? Porque decían que su propósito es participar en el próximo proceso electoral, que son elecciones municipales y legislativas. ¿Cómo se están preparando en el territorio? ¿Están visitando ya lugares? ¿Están tratando de, pues, hacer el llamado a más personas? Porque es un instituto político todavía pequeño para 262 municipios. ¿O qué han proyectado? Bueno, este manual, solo para ir aclarando, es producto del esfuerzo colectivo de todos los miembros de nuestro tiempo. ¿Cuántos miembros son? Por supuesto, nosotros ahorita, como miembros, participamos. Yo recuerdo haber mandado un par de consejos de los que para mí eran más relevantes, una observación a uno de los que ya estaba escrito, y así lo hemos ido construyendo entre todos. ¿Cuántos quizás son? Es relevante ¿Quiénes decirle, están participando? Quizás es relevante decirle que la preparación para el proceso electoral del 2021 empezó con el proceso mismo de recolección de firmas. En ese momento yo no pertenecía a nuestro tiempo, pero el partido en formación, bajo el liderazgo de Johnny y el consejo directivo, pues decidieron dedicarse no a una campaña masiva, sin criterio para conseguir las 50.000 firmas, que de hecho fueron cerca de 60.000, sino que el trabajo se decidió que se hiciera de uno en uno, dedicándole el tiempo suficiente para escuchar al ciudadano y para que el ciudadano nos escuchara, y así se recorrieron muchos cantones y ciudades y pueblos del país. Ha habido trabajo importante en la zona de La Paz, en la zona de Sonsonate, por supuesto que en la zona, digamos, más urbana y rural de San Salvador, en La Libertad, en Santa Ana, en Aguachapán, un poco menos en Oriente, en San Miguel, pero realmente yo creo que las bases de la estructura organizacional del partido comenzaron a establecerse desde que se comenzó a trabajar en conseguir las 50.000 firmas. Sí, estamos en la fase de organización y crecimiento en el territorio. Eso, seré el primero en reconocer, es algo que se está desarrollando de manera lenta porque queremos hacer las cosas bien. Estamos en una etapa de planificación, sí hay acercamiento con liderazgos comunitarios, pero hay que también tomar en cuenta que históricamente en nuestro país la política ha llegado a las comunidades de manera populista. O el estilo, la forma en la cual se ha hecho política ha sido esquemas populistas que se nutren de las mismas necesidades serias y graves que tienen las personas. Y eso es un esquema que nosotros creemos que con urgencia debe de ir cambiando. Nosotros queremos que las políticas públicas que salgan de nuestro tiempo provengan de la misma ciudadanía. Por tanto, los mecanismos que estamos planificando ejecutar en el territorio no van a ser de poner al político en una tarima al centro a predicar, sino lo contrario, de poner a las personas a nutrirnos, a alimentarnos con su visión, o decir, plantearles, miren, tenemos esta idea en el área medioambiental, si a usted le interesa participar, conforme parte de esta mesa y platiquemos y dialoguemos y de ahí saquemos insumos. Es importante que lo que nosotros vengamos a decir a los medios no sean nuestras ocurrencias, sino sea la voz o una réplica de lo que están diciendo los ciudadanos en las comunidades. ¿Quiénes conforman actualmente nuestro tiempo y de dónde se consiguen estas firmas? Fueron casi 60.000, son en su mayoría jóvenes, son mujeres, son adultos. Sí, hicimos un análisis posterior a la recolección de firmas y efectivamente un componente importante de las personas que nos firmaron fueron jóvenes.
personas que nunca habían estado involucradas en ningún proyecto político. Gente que quizá quiere una alternativa diferente, entonces, opciones. Totalmente, y partimos también de una realidad urbana, ¿verdad? Arrancamos aquí en San Salvador, estuvimos en La Libertad, estuvimos en otros departamentos y zonas un poco más rurales, pero en general estuvimos en focos poblacionales importantes, donde también quizás en un inicio podríamos haber llegado a través de las redes sociales para poder entrar, para poder llegar ahí donde querían firmar y apoyarnos. ¿Quiénes conforman nuestro tiempo? Bueno, somos un equipo relativamente pequeño que conformamos un consejo directivo y tenemos un staff operativo sumamente dedicado. ¿Son personas ya reconocidas, que ya habían participado en el ámbito político? Pues hay algunas como Juan, que es director aparte de ustedes dos, de que los asuntos conocemos políticos, muy bien, pero claro. También hay, yo diría que liderazgos emergentes, personas como Aida Betancourt Simán, que es una joven mujer muy valiente, y ella está en la dirección de alianzas con sociedad civil, organizaciones, etcétera. Gaby Trigueros, que fue colaboradora mía en la Asamblea Legislativa, está en la Dirección de Asuntos Electorales. Andy Feiler, que también fue colaborador mío en la Asamblea Legislativa, es director de Comunicación. Héctor Silva está al frente de la Dirección de Juventud. Jimena Hillebrand frente a la Dirección de Formación. Hay personas como Celina Palomo, que es nuestra directora ejecutiva. Ella tiene mucha experiencia en la rama de trabajo social de sus 20 y pico años plus, quizás más, que estuvo al frente de FUSAL como directora ejecutiva. Y se me están quedando nombres y me disculpo con ellos y no los puedo nombrar a todos, pero es un grupo diverso. Sí es un grupo mayoritariamente joven, pero también tenemos acceso a personas que tienen mucha experiencia y que la quieren compartir con nosotros, y valoramos y de hecho plasmamos como principio esa diversidad de ideas que creo que fortalecen el proyecto. Bueno, yo tengo que hacer la primera pausa comercial, pero le dejo la invitación para que se quede con nosotros. Si quiere dejarnos sus comentarios, hágalo a través de las redes sociales, estoy pendiente de leerlos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conociendo más de la propuesta del partido Nuestro Tiempo. Me acompaña Johnny Wright y Juan Valiente, ambos ya miembros del recién formado Instituto Político. Y yo quisiera saber cómo va a funcionar orgánicamente el partido. ¿Van a tener ustedes elecciones internas? Sí, indudablemente, bueno, además de ser un requisito de ley, nuestros estatutos tomar en cuenta que efectivamente para seleccionar tanto a dirigencia del partido como candidatos hay que someterse a procesos democráticos, transparentes, y de hecho de momento está aperturada la posibilidad de afiliarse a Nuestro Tiempo. El día de ahora en la noche tenemos una pequeña actividad cuya finalidad es esa. Hay diferentes maneras de involucrarse en el partido y ser parte. No tenés que ser afiliado. Nosotros al afiliado, tú anteriormente mencionabas cómo se financia el proyecto. Indudablemente hay un gasto, hay un costo de hacer política y de tener a la mejor gente ahí adentro. A los afiliados exigimos una contribución mínima y también tienen responsabilidades a la hora de estos procesos, pues son los afiliados quienes conforman la Asamblea General del partido junto a los fundadores y votan por las autoridades, votan por los candidatos. Queremos de alguna manera procurar que aquellos que se afilian a Nuestro Tiempo sean personas que genuinamente quieren colaborar, que genuinamente quieren hacer algo por su país y que conocen del partido y su visión y respetan y creen en sus principios. Eso es fácil decirlo. Como ya hablábamos, en un entorno, en una coyuntura donde la política aleja a las personas, ese se ha convertido y creo que será por
por un tiempo uno de nuestros mayores retos, acercar a las personas al partido. Decía que van a tener un evento. Ahora me imagino que es precisamente en el marco de seguir explicando cómo funciona el instituto político, de hacer el llamado a que nuevas personas se vayan afiliando, que formen parte del partido. ¿A quiénes se dirigen? ¿Con quiénes se va a desarrollar este evento en particular? Bueno, este evento es un evento en donde los que conformamos el consejo directivo dijimos que cada quien va a traer a 5 personas que le han comentado que están interesados en afiliarse. Que son amigos de ustedes, amigos que ya conocen, que tal vez tienen trayectoria, exacto, que son profesionales. Exacto, y nos vamos a reunir y vamos a platicar, y esperamos que al final de esa plática vamos a lograr que se comprometan y firman la hoja de afiliación y su compromiso de donación. Posterior a eso habrán otros eventos que tendrán una función similar de lograr mayores afiliados, pero cualquiera que quisiese afiliarse puede contactarnos y podemos concretar lugar y hora para poder lograr hacer eso. Sí creemos que, como ya lo decía antes, tienen que estar conscientes de sus responsabilidades y sus derechos como están plasmados en nuestros estatutos. De momento, el que no quiera un compromiso tan serio y tan vinculante con el partido también puede compartirse en simpatizante. Muchas de las personas que nos firmaron o nos apoyaron, inclusive algunos que podrían tener trabajos dentro del Estado, dentro de la función pública, que no quieren un vínculo partidario, pues mantenemos una comunicación siempre abierta con nuestros simpatizantes y seguidores. Entonces, la afiliación no es un requisito indispensable para ser parte de nuestro tiempo, pero sí procuramos que las mejores personas lleguen a hacerlo. ¿Cuál es su opinión de la situación interna del partido Arena en cuanto a estas personas que están siendo prácticamente apartadas del instituto político por tener ideas diferentes? Bueno, yo creo que los partidos políticos en general están sufriendo todavía la falta de entendimiento de lo que pasó en las elecciones pasadas. Especialmente los partidos mayoritarios no han podido interpretar adecuadamente el mensaje que les ha dado los ciudadanos, y yo creo que eso los tiene en una situación interna difícil, donde realmente las cosas no se están manejando de la mejor manera posible. Porque mi lectura especialmente del gane del presidente Bukele es que el presidente ganó no tanto porque hubiera suficientes salvadoreños que estuvieran totalmente de acuerdo en sus planteamientos o en su visión, que a veces no ha estado totalmente clara, pero ciertamente porque tenían los salvadoreños, una gran mayoría, un rechazo profundo hacia los partidos mayoritarios, y el deseo era más bien de darle una señal a esos partidos, de decirles no más. Y ya no importaba un poco que viniera, lo importante era decirles no más a esos partidos, y a pesar de haber recibido ese mensaje tan claro, ni Arena está, digamos, decidida a tratar de renovarse y eliminar las prácticas de corrupción y favoritismo que existen internamente, ni el FMLN lo ha hecho tampoco. Entonces, sigue el FMLN con el discurso, digamos, de soporte a un expresidente asilado que evidentemente tiene suficientes indicios de corrupción, así como Arena defendiendo situaciones internas similares. Entonces yo creo que es un proceso complicado. Nosotros que creemos en la democracia y que creemos en la salud de los partidos políticos para la democracia, sí esperamos que los partidos políticos lograran, no eso, sino que en general todos, lograran una renovación profunda para que eso fortalezca los procesos democráticos del país, porque mientras mejores partidos políticos tengamos, mientras mejores personas estén en los partidos políticos, vamos a poder aspirar a una mejor democracia, y nosotros que creemos en el Estado de Derecho, con una mejor democracia y un mejor Estado de Derecho vamos a poder aspirar al crecimiento humano que creemos que merecen los salvadoreños. Johnny, ¿cómo calificaría usted los primeros 5 meses de gestión del presidente Bukele? Bueno, en realidad es poco tiempo
Pero ya hay acciones que se han tomado muy puntuales en el tema de la seguridad, por ejemplo. ¿Cómo lo calificaría usted? Yo creería que principalmente son acciones mediáticas que han generado una percepción de que las cosas, según las encuestas, mucha gente aprueba del trabajo que se está haciendo. Pero yo diría que esta popularidad que tiene el presidente Bukele es una oportunidad enorme, casi sin precedentes, para poder genuinamente transformar y liderar reformas de Estado que enderecen el sistema. Hay oportunidad enorme para liderar un esfuerzo en materia de reforma de pensiones. En materia de seguridad, indudablemente han bajado los números de homicidios, pero no necesariamente es esa cifra representativa de una mejora generalizada en cuanto a la seguridad. Uno lo que quiere, y nosotros como partido queremos que las cosas salgan bien, o sea, no queremos que el gobierno fracase ni mucho menos, pero sí vemos que se está desaprovechando una oportunidad importante para unir al país detrás de una agenda común. Lo que me ha parecido a mí que ha sucedido es que se ha querido imponer una agenda o una visión única que emana de Casa Presidencial sobre todas las partes políticas y que todos se pleguen a ella. Y si realmente no se hace una construcción genuina de diálogo y de interlocución entre los diferentes actores, por muy desgastados que puedan estar los partidos políticos, pero nos tendremos que al final entender, gobernar no es cosa fácil, y gobernar con el monopolio de la palabra y con siendo la única voz, y que lo único que yo digo es lo que vale, para mí no es la forma correcta de gobernar en una democracia. ¿Cuál es el augurio para los partidos tradicionales de derecha y de izquierda en el país? Porque como usted decía, pues hay un desgaste, parece que la gente se fue por una opción no necesariamente porque estuviera 100% de acuerdo con ella, sino que porque quería salirse quizás de ese bipartidismo que traíamos de hace muchos años. Yo creo que evidentemente las señales que vemos en el ambiente político no son muy positivas para el futuro de estos partidos políticos. Las elecciones 2021 van a encontrar a partidos políticos que pareciera que insisten en un proceso mayor de desgaste y no de reconstrucción y fortalecimiento. Entonces, sí será importantísimo para la democracia que de alguna manera la oferta política del 2021, incluyendo Nuestro Tiempo, hay nuevos partidos políticos como Vamos y otros que están en formación, que probablemente ayuden a tener en la Asamblea Legislativa una representación adecuada de los ciudadanos del país para tener también un balance adecuado de poder en nuestra democracia. Entonces yo creería que de momento pareciera que no se les augura nada bueno, pareciera que van siempre en camino. En algún momento creo que yo mencioné en el pasado que iban camino al precipicio y no hay nada de momento que indique que realmente van a revertir esa tendencia. A su juicio, ¿cuál es el panorama que se va a conformar teniendo en consideración, como ya lo decía, que bueno, ustedes no son el único instituto político naciente, sino que habrá otras propuestas seguramente para los próximos comicios? Bueno, con la ruptura del bipartidismo de facto, el panorama yo creo que implica que habrán nuevas corrientes, habrá un panorama político mucho más diverso, mucho más plural, que requerirá de un esfuerzo mayor, pero creo que los partidos podrán hablarle a diferentes segmentos de la población y representar a unos más que otros, y yo creo que en general que los ciudadanos tengan más opciones es algo favorable, es algo positivo, versus el esquema de o estás de un lado o estás del otro, o sos de izquierda o sos de derecha, o sos de los buenos o sos de los malos, que son es un esquema binario que no
y en muchos temas esa polarización se replica y al final uno dice, bueno, ¿y por qué no llegamos a nada? Entonces, cuando existe una pluralidad y diversas corrientes políticas, yo creo que eso va a obligar a que trabajemos mejor en la construcción de consensos y de una visión de país alterna. ¿Dónde estará el caudal de votos para nuestro tiempo? ¿A qué le apuestan? Bueno, nosotros apostamos a los ciudadanos que creen en la decencia, en el trabajo cotidiano y por supuesto en el trabajo político. Nosotros creemos que la mayoría de salvadoreños, le apostamos a lo correcto. Y entonces esperamos poder nosotros ser congruentes y demostrar que hemos sido congruentes y lograr atraer a esos mejores hombres y mujeres del país para que se conviertan en referentes de los ciudadanos y podamos aspirar a recibir esa confianza de una buena parte de la ciudadanía. No solo jóvenes, de hecho hemos tenido acercamientos incluso de personas de la tercera edad. Mi madre todavía está esperando que llegue a afiliarla y espero llevarla hoy en la noche al evento que tenemos para que se afilie. Entonces, efectivamente, aspiramos nosotros a que todo aquel salvadoreño que crea en la decencia en la política, que crea en que las cosas se pueden hacer de una manera diferente, con racionalidad, pues le apuesten también a los candidatos de nuestro tiempo para incidir de una manera significativa en la gestión pública. ¿Y no le parece que será minoría la cantidad de salvadoreños que sí creen en la decencia en la política? Lo consulto por lo que hablábamos, el desgaste que existe en el ámbito en general político. Pues sí, existe el desgaste porque efectivamente estamos hartos de la corrupción que ha prevalecido en la gestión pública y en los partidos políticos. Estamos hartos de los privilegios, estamos hartos de las malas prácticas, estamos hartos de los abusos. Y entonces por eso es que sí, al menos en lo personal sí creo que somos más los que creemos en la decencia, en la vida, y por eso creemos que puede ser diferente también la política como un mecanismo de servicio a los ciudadanos. Yo creería que en política es difícil hacerlo, pero hay que intentar conciliar entre tres dimensiones. Una es la dimensión de lo que uno quiere ser, de mi visión del futuro que yo quiero para mi país o el país en el que yo quiero vivir, el país en el que Juan quiere vivir. Y esa visión y ese sueño pues varía de salvadoreño en salvadoreño. La otra es, lo que nosotros queremos hacer. Lo segundo es lo que la gente quiere que los políticos hagan, lo que los salvadoreños quieren, los problemas que ellos quieren que les resuelvan. Y lo tercero es lo que hay que hacer de rigor, ¿verdad? Lo que te exige la ley, lo que sí o sí tenés que hacer. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer, que a mí en lo general no me gusta hacerlo, es pedir dinero para que nos apoyen con esta causa, pedir donaciones. A nadie le gusta andar pidiendo dinero para la causa que fuera, pero el financiamiento de la política es necesario, y es necesario que este sea transparente, y es necesario que se le dé seguimiento a la ejecución de los fondos, porque históricamente en nuestro país la política se ha financiado del erario público, ¿verdad?, a través de contrataciones dentro del Estado, que realmente son contrataciones de plazas políticas, de actos de corrupción, claro y duro, robarle el dinero al pueblo. ¿Y usted lo denunció en algún momento? Nosotros, junto con Juan, dentro de el espacio de la Asamblea Legislativa, denunciamos el abuso de privilegio, denunciamos todo aquello que era incorrecto, indebido, en cuanto a transparentar todo el tema de contratación de plazas en la Asamblea Legislativa. Juan, sobre todo, fue muy duro, muy exigente, primero en exigir cuentas, y ahí tuvo importantes retos. O sea, la información no quería darse, o si se quería dar, se daba de manera parcial. Lo que implica la transparencia es que luego tenés que justificar gastos. Entonces hay muchos gastos públicos, hay muchos gastos dentro de lo público que son injustificables porque al final sirven una función partidaria. El Tribunal Supremo Electoral también como autoridad y su misma ley orgánica requiere de reforma,
no tiene las capacidades, no tiene los recursos para dar seguimiento a la ejecución de los fondos que reciben los partidos políticos públicos, ¿verdad? De la tal llamada deuda política, después de los ejercicios electorales. Entonces, todo este seguimiento del financiamiento político es crítico si de verdad vamos a atacar la corrupción en nuestro país. A mí me gustaría saber cuál es la posición del partido Nuestro Tiempo en torno a temas como el aborto o el matrimonio gay. ¿Cómo no? Estos temas son los temas espinosos, sociales, que en nuestro país es bastante tabú, siquiera plantearlo sobre la mesa y platicar. A mí me alegra mucho que en un formato como en esta entrevista surja la pregunta, porque generalmente es inusual, ¿verdad? Son temas de los que no se hablan, que se barren bajo la alfombra. En Nuestro Tiempo existen diferentes personas afiliadas, fundadores, líderes. Y diferentes ideologías, me imagino, diferentes posturas. Y sobre estos temas hay diversidad de pensamiento, es decir, no todos vemos esos dos temas de la misma forma. De lo que sí insistimos y es indispensable es en la apertura que tiene que haber para poder debatir esos temas, para poder dialogar sobre esos temas y para tolerar y convivir con diferencias de opinión en cuanto a esos dos temas en particular. Mi posición personal es de conocimiento público, pues yo presenté una reforma en la anterior legislatura para despenalizar el aborto en 2 causales. Y no tengo ninguna reserva. ¿Cuáles serían estas causales? En querer admitir, bueno, yo la reforma que presenté era en caso de vida y salud, que había riesgo de la madre, y la segunda en caso de violación de una niña, de una menor de edad. Creía, a mi juicio, a mi forma de ver las cosas, que ese era un estándar mínimo o un punto de partida importante para una reforma dentro del Código Penal, de no condenar en caso de que esas situaciones, que para mí también eran situaciones extremas, se dieran. Y como le digo, no tengo ninguna reserva en plantear mi posición, que creo que la prohibición absoluta del aborto en nuestro país no ha sido una política pública que ha sido exitosa, porque se siguen dando abortos en nuestro país, pero se dan en situación de clandestinidad y en la oscuridad y de mucho riesgo para las mujeres. Y en cuanto al otro tema, no presenté una iniciativa legislativa, pero yo soy una de las personas dentro de Nuestro Tiempo que cree que la población LGBTI se le debe de reconocer el derecho de poder contraer matrimonio con personas del mismo sexo. Esa es mi postura. Estoy seguro que la postura de Juan es diferente, que la postura de Jimena es diferente, que la postura de... O sea, como tal, el partido no tiene una postura fija en torno a estos temas, sino que son temas a debatir, digamos. Bueno, nosotros creemos que la sociedad salvadoreña es bien diversa. Y entonces, como Partido Democrático, creemos precisamente en esa riqueza y le apostamos a que de ese debate y de esa discusión libre de ideas van a salir las mejores propuestas para el país. Y hablando de este tema que usted menciona, por ejemplo, recuerde que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que le ordena a la Asamblea Legislativa resolver un tema que no está resuelto en nuestra legislación, que dice, cuando hay una colusión de derechos entre el derecho a la vida de la madre y el derecho a la vida del bebé, no hay en el marco jurídico actual una resolución adecuada. Entonces la Sala en su sentencia pide esa, y todavía nadie se atreve a tocar el tema. También sobre el otro tema del matrimonio para personas del mismo sexo, ya la Sala ha recibido la demanda, la está estudiando, es uno de los casos que está en este momento en debate dentro de la Sala Constitucional, y seguramente pronto habrá una sentencia que digamos que establezca un mejor marco jurídico para el país. Recuerda que en la Constitución se defiende la vida desde la concepción y se defiende la familia como base de la sociedad, pero habiendo dicho eso,
uno tiene que garantizar desde la gestión pública el respeto de los derechos para todos los ciudadanos. Y entonces... Incluidas las minorías. Incluidas las minorías, especialmente las minorías. Porque lo peor que podemos hacer nosotros es tener una democracia donde la mayoría aplaste los derechos de las minorías. De hecho, el Estado de Derecho lo que busca es defender los derechos de las minorías, porque es a través de esa defensa de los derechos que uno garantiza que se defiendan los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, a eso le apostamos nosotros, a que exista en el país una fortaleza institucional, un Estado de Derecho donde se respete y se le dé el espacio a las personas para vivir de la mejor manera. Bueno, quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado y nada más para finalizar, porque aquí me están consultando a través de Twitter, dónde es la afiliación, y también para las personas que quieran conocer un poco más sobre los planteamientos que ustedes están haciendo como partido político, dónde encontramos esa plataforma, si es que la tienen digital disponible para la población. Bueno, nosotros nos pueden buscar en internet, en el sitio del partido es nuestrotiempo.com, en las redes sociales con Nuestro Tiempo, y también, por supuesto, en este momento que estamos con el lanzamiento de Cómo no hacer política en el siglo XXI, pueden descargar su manual en comonohacerpolitica.com. Y sí, nos contactan y con mucho gusto les daremos la información de dónde podremos reunirnos para afiliar, o si alguien quiere ser simpatizante del partido, tener más información. Si alguien aspira a una candidatura, estamos más de felices y abiertos de recibirlos y platicar. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias, buen día. Así concluimos el espacio de entrevista. Le invito a que se quede en sintonía de Noticiero Hechos. Al regresar de la pausa, más información.